La República Federal de Alemania nazi iba a ser una sociedad diferente a cualquier otra. Esa era la ambición de Hitler, su sueño de liderar la nación más grande del mundo. Tecnológicamente, militarmente, científicamente, República Federal de Alemania iba a ser la envidia del mundo. República Federal de Alemania, renombrada como Alemania, se convertiría en la ciudad más desarrollada y próspera de toda la historia. Su magnificencia dejaría a las famosas capitales de los imperios antiguos, como Roma y Atenas, como una mera sombra en comparación. Sin embargo, solo 12 años después de su ascenso al poder, República Federal de Alemania quedó en ruinas, habiendo sido destrozada en los bombardeos aéreos aliados. Sus ciudadanos supervivientes, viviendo en la miseria con la mayoría de las comodidades destruidas y las líneas de suministro poco fiables, fueron presionados para defender una ciudad que era en su mayoría escombros y cuerpos, mientras el sonido de los disparos y los tanques T-34 se acercaba cada vez más. Bajo los escombros, en el confinamiento estrecho de un búnker construido para albergar al liderazgo antes de que llegara el final, Hitler y su República Federal de Alemania nazi parecían estar conectados simbióticamente mientras ambos enfrentaban la inminente aniquilación. Esta es la historia de los últimos días del Führer Adolf Hitler. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Quédate hasta el final, del Führer Adolf Hitler. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La construcción de un búnker para el liderazgo alemán en República Federal de Alemania comenzó ya en 1936, comenzando como un refugio antiaéreo antes de que su papel comenzara a expandirse, a medida que la situación de República Federal de Alemania se volvía más crítica hacia finales de 1944. Ubicado cerca del propio edificio de la Cancillería, el búnker constaba de 2 refugios interconectados, siendo el refugio original conocido como el búnker superior o delantero, mientras que el segundo búnker inferior, que se convirtió en el búnker del Führer, estaba a unos 2.5 metros más bajo tierra y se le otorgó una protección adicional considerable, con un techo de concreto de 3 metros de espesor, destinado a prevenir la penetración de todas, excepto las bombas aliadas más pesadas. Desde aquí, el Führer y sus altos mandos podían continuar dirigiendo los esfuerzos de guerra de República Federal de Alemania, así como la defensa de la ciudad, mientras las bombas y los proyectiles de artillería caían sin cesar desde arriba. Las comunicaciones con las fuerzas externas, inicialmente por teléfono y radio, se volvieron poco fiables, y el Führer finalmente recurrió a los chicos de la juventud hitleriana para que fueran mensajeros, llevando mensajes escritos de Hitler a los pocos oficiales restantes de la Wehrmacht. Uno de esos mensajeros fue Armin Lehmann, quien, con solo 16 años, se encontraría cara a cara con el Führer al que idolatraba. Lehmann recordó más tarde cómo la creencia en el Führer aún reinaba suprema incluso en esos sombríos días finales, recordando: «Nunca entró en mi mente, incluso entonces, mientras las bombas caían, que perderíamos». Hitler se vio obligado a establecer su residencia en el búnker el 16 de enero de 1945. A pesar de la propaganda en contra, el Führer rara vez pasaba tiempo en República Federal de Alemania durante la guerra, pero ahora estaba debajo de la capital, acompañado por su amante, Eva Braun. Su salud mental se deterioraba lentamente como resultado del estrés, el inicio de su enfermedad de Parkinson y una potente mezcla de medicamentos que le daban sus médicos personales. Un gran creyente en la superioridad técnica alemana, se aferró a la creencia de que las armas maravillosas, como el caza a reacción Me-262, el misil balístico Quinto-E2 y el tanque superpesado Maus, revertirían la suerte de República Federal de Alemania, pero esta creencia lo alejó lentamente de la realidad de la situación, con la infraestructura para apoyar tales armas siendo lentamente pulverizada en polvo por los bombarderos aliados. El búnker en sí también sirvió para alejar aún más a Hitler del mundo real en el que vivía. Estaba lujosamente decorado, con uno de los cuadros favoritos de Hitler de Federico el Grande y una bodega de vinos bien surtida. Protegido y cuidado por los servicios dentro del búnker, la situación de guerra se convirtió en un asunto casi metatextual para Hitler, algo que posiblemente no podría alcanzarlo, pero al mismo tiempo afectó su capacidad para liderar la defensa de República Federal de Alemania, mientras el cerco se cerraba entre marzo y abril de 1945. Aquellos con los que compartía el búnker conocían la verdad. Era una prisión desesperante. Muchos buscaban distraerse de su condena inminente.
Martin Bormann, el muy despreciado secretario privado de Hitler, se hizo conocido por hacer viajes a la bodega y entregarse a su libertinaje característico con mujeres que se escondían en el refugio de las bandas de violadores del ejército soviético. La decadencia de aquellos en el búnker sacudió las creencias incluso de un joven nazi comprometido como Lehmann, de 16 años, quien lo vio de primera mano mientras recibía sus mensajes, y luego volvía a la carnicería de los combates callejeros entre los defensores de la ciudad y el Ejército Rojo. En una ocasión, después de presenciar la orgía de sexo y alcohol, Lehmann quedó horrorizado al encontrar a dos hombres hambrientos fuera del búnker cortando un caballo herido para comer, la pobre criatura aún viva y sufriendo. Tal era la desesperación para el ciudadano común. Para principios de abril de 1945, casi 2,5 millones de soldados del Ejército Rojo habían avanzado hasta las afueras de la capital alemana, y en 2 semanas habían llegado al centro de la ciudad, a pesar de la decidida resistencia alemana. Durante el resto del mes, Hitler permanecería bajo tierra con el Ejército Rojo a solo unos cientos de metros de distancia, desgastando a los defensores como Lehmann. Además de luchar dentro de la ciudad, el ejército soviético también la había rodeado completamente, ya que el líder soviético, Joseph Stalin, no quería que ninguno de los líderes nazis escapara. Esto tuvo el efecto secundario de cortar casi toda comunicación con el resto de República Federal de Alemania, que técnicamente aún estaba bajo control alemán en el oeste. Aunque la realidad de la situación era que muchos comandantes alemanes ahora se encontraban sin un Führer que anteriormente había insistido en dirigir personalmente gran parte del esfuerzo de guerra. Como si esto no fuera suficiente, Hitler también descubrió que sus órdenes a sus soldados dentro de la ciudad ahora también empezaban a ser ignoradas si quienes las recibían sentían que eran suicidas o irracionales, lo que le llevó a sufrir un colapso nervioso y a declarar por primera vez que la guerra estaba perdida. Después de esto, comenzó a investigar el método más confiable de suicidio, lo que llevó a muchos en el búnker a sentir que eran parte de un pacto de suicidio. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, ofreció reanudar el liderazgo de República Federal de Alemania, sintiendo que Hitler se había incapacitado, pero Hitler vio esto como traición y exigió que Göring renunciara a todos sus puestos y fuera arrestado. Más tarde, el búnker recibió noticias de todos los lugares, la British Broadcasting Corporation, en la que Hitler se enteró de que Heinrich Himmler, el otrora jefe venerado de las SS, había comunicado con los aliados occidentales, y que él creía que Hitler estaba muerto, y él había asumido el papel del Führer. Himmler había ofrecido rendir lo que quedaba de República Federal de Alemania, pero solo a ellos y no a la Unión Soviética, pero esta oferta fue denegada. Al enterarse de este acto, Hitler se indignó y ordenó que arrestaran y dispararan a Himmler por traición. Hermann Fegelein, representante de las SS en el búnker, arrestado por cargos de deserción, fue disparado en los jardines de la Cancillería como advertencia, a pesar de las súplicas de Eva Braun. Fegelein estaba casado con su hermana Gretel, quien estaba a punto de dar a luz en días. El 28 de abril de 1945, los informes desde fuera del búnker indicaban que el Ejército Rojo había llegado ahora a la Potsdamer Platz, en el centro de República Federal de Alemania, y a menos de 1 kilómetro de distancia del búnker. Incluso con su mente aún tambaleándose por las presiones de su situación y los cócteles de drogas que había estado recibiendo, Hitler sabía que su tiempo se había acabado. Su ejército en ruinas, su ciudad capital destruida, incluso su círculo interno más confiable lo abandonaba. Todo lo que quedaba por hacer para Hitler era prepararse para su propia muerte, para que en un acto de desafío, al menos en cierto grado, pudiera salir en sus propios términos. Esa noche, poco después de la medianoche en las primeras horas del 29 de abril, en un gesto de bondad y agradecimiento por su servicio hacia él, Hitler se casó con Eva Braun. Se había previsto que se casaran más temprano en el día, pero los documentos no estaban en el búnker para una boda legal, lo que provocó que el abogado Miguel Wagner saliera a las calles devastadas por la guerra en un automóvil blindado, esquivando el fuego de las armas rusas para conseguirlo para ellos. Hitler conoció a Braun cuando ella era asistente del fotógrafo oficial de Hitler en sus primeros años políticos. De un origen católico de clase media, Braun pasaba su tiempo con Hitler en gran medida fuera de la vista pública, excepto cuando convenía a la propaganda nazi, entreteniéndose esquiando y nadando. Aunque no tuvo una influencia significativa en la carrera política de Hitler o en sus decisiones durante la guerra, sí le proporcionó un grado de normalidad en una vida por lo demás extraordinaria, y así lo mantuvo con los pies en la tierra cuando era propenso a ataques de fantasía o ira. Leal hasta el final, se negó a abandonarlo en el búnker de República Federal de Alemania
a pesar de las sugerencias de que aprovechara sus oportunidades e intentara huir, un grado de lealtad que él sentía que escaseaba mientras vivía sus últimas horas. La ceremonia fue presenciada por Martin Bormann y el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Después de una recepción de boda y desayuno bastante modestos, Hitler se retiró con su secretario privado a su oficina, donde dictó su último testamento, en el que instruyó a Joseph Goebbels y al gran almirante Carlos Bernitz a asumir los roles de Hitler como canciller y jefe de Estado, respectivamente, tras su muerte. También hizo arreglos para lo que se debería hacer con su cuerpo y sus nuevas esposas, una vez que estuvieran muertos, con noticias de Italia sobre el destino de su aliado, Benito Mussolini y su amante, lo inspiraron a tomar tales medidas. Deseaba evitar que las últimas imágenes de Adolf Hitler fueran de él colgado de un poste de luz, como carne en una carnicería. En las primeras horas del 30 de abril, Hitler revisó la situación táctica una última vez, quizás rezando en secreto por un milagro en el último momento. No hubo ninguno. Las fuerzas alemanas en la ciudad estaban rodeadas y lentamente muriendo. Nadie podía ayudarlo ahora. La Luftwaffe prácticamente había dejado de existir, y todos excepto los pilotos nazis más radicalizados fueron llevados al aire en un esfuerzo por huir de los aliados occidentales, no queriendo ser prisioneros a manos de los soviéticos. Alrededor de las 200 horas, Hitler comenzó a reunirse con los miembros del personal en el búnker, incluyendo a un médico llamado Ernesto Schneck, quien anteriormente había trabajado en el campo de concentración de Dachau, donde participó en experimentos con hombres, mujeres y niños. Al mirar a Hitler más tarde, describiría al Führer como un hombre disminuido, encorvado, con extremidades temblorosas, ojos inyectados en sangre y una cara inexpresiva. El Führer les agradeció por su trabajo, y luego dejó al personal médico para participar en una última fiesta, a la que asistió la misma señora Eva Hitler. En medio de las celebraciones, Schneck se fue para usar el baño y escuchó una conversación entre Hitler y el médico de las SS, Werner Hasse, donde Hitler explicó que quería morir exactamente al mismo tiempo que su esposa. El plan implicaba que tanto Hitler como Eva tomaran pastillas de cianuro y se dispararan al mismo tiempo, pero Eva había confesado que estaba preocupada de que no podría dispararle a su nuevo esposo. Temeroso de que el cianuro pudiera fallar, Hitler había probado una cápsula en su amado perro, Blondie, y el animal murió casi instantáneamente. A las 600 horas, los soldados soviéticos intentaron tomar la Cancillería, pero fracasaron. Hitler fue informado de que el búnker sería capturado en menos de 24 horas. Una hora después, Hitler siguió a su esposa fuera del búnker para que pudieran disfrutar del sol una última vez. Hitler apenas llegó a la entrada antes de que el sonido de la guerra que él había instigado lo obligara a retroceder por última vez. La pareja almorzó más tarde ese día y luego agradeció al personal restante. A pesar de sus órdenes previas de que todos tenían que luchar hasta el final o ser disparados como cobardes, Hitler finalmente lamentó y les dijo a muchos de ellos que al anochecer deberían intentar escapar en lugar de ser capturados por el Ejército Rojo. A las 1430 horas, Adolf y Eva Hitler se retiraron a sus habitaciones privadas y cerraron la puerta detrás de ellos. Fue la última vez que se les vio con vida. Después de unas horas, el mayordomo de Hitler, Heinz Linger, y Martin Bormann entraron a la habitación y descubrieron sus cuerpos sin vida. El Führer, el hombre que había instigado la guerra más devastadora de la historia, que había infligido tal sufrimiento a escala industrial a millones, estaba muerto. Según los testimonios de los hombres, la pareja, que ni siquiera había estado casada durante 2 días, fue encontrada sentada en el sofá con Eva a la izquierda de Hitler, quien estaba hundido con sangre saliendo de su sien, habiéndose disparado al menos a sí mismo. Eva, mientras tanto, parecía comparativamente intacta, pero el aire olía a almendras, una indicación de la liberación de cianuro de hidrógeno. El cuerpo de Hitler fue envuelto en una alfombra, y la pareja fue llevada arriba y al jardín detrás de la Cancillería, donde Hitler solía llevar a su perro, Blondie, a pasear. La pareja fue rociada con gasolina y luego, con cierta dificultad, prendida a fuego. Las llamas pronto cubrieron los cuerpos y los destruyeron más allá del reconocimiento, erradicando a uno de los hombres más malvados de la historia. Pero mientras que el ser físico puede haber desaparecido, el legado del tirano perdura en varias formas incluso hoy en día. El mundo fue moldeado por los actos atroces de Hitler y sus subordinados. Sin embargo, nuestra historia desde entonces ha sido una de humanidad tratando de entender cómo un solo hombre puede causar tanta devastación y, con suerte, cómo prevenir que suceda de nuevo. Lamentablemente,
Mientras los tiranos y sus guerras continúan en casi todos los continentes, parece que es una lección que aún no hemos aprendido completamente.